ahora sí. Muy bien, entonces vamos a anunciar el teorema de Rolle. Entonces, el teorema de Rolle nos dice lo siguiente. Sea f una función continua en un intervalo cerrado a, b, derivable en este intervalo abierto a, b. Ahora, recordemos que si tenemos la función derivable implicaría inmediatamente que es continua, ¿cierto? No al revés. ¿Ya? Recordemos que por teorema vimos que derivable implicaba continuo, ¿cierto? Además, nos pide que f de a es igual a f de b, es decir, los valores extremos de este intervalo, en el cual es continua y derivable, bueno, digamos continua, ¿cierto? Porque en estos valores a y b, como es intervalo cerrado, sí es continua, sin embargo no están considerados dentro de la eh, derivabilidad, ¿cierto? Entonces tenemos tres condiciones para el teorema de Rolle, ¿ya? Ojo, necesitamos que la función sea continua en este intervalo cerrado, que sea derivable en este mismo intervalo pero abierto, y además que la función evaluada en estos extremos sea igual. Entonces, existe al menos un número o un valor c en este intervalo abierto, tal que la primera derivada de la función evaluada en este valor c es igual a 0. ¿Bien? Y entonces, más o menos vamos a repetir el enunciado. Tenemos tres condiciones para poder aplicar el teorema de Rolle. Que la función sea continua en intervalo cerrado, que sea derivable en intervalo abierto. Tenemos esta igualdad en estos dos valores de la función. Y esto entonces, aplicando el teorema de Rolle, lo que ganamos es que existe un valor en este intervalo abierto de tal manera que evaluado la primera derivada es 0. Entonces, por ejemplo, aquí miramos dos ejemplos o digamos dos gráficas en las cuales bueno, literalmente se grafica, ¿cierto? Esta aplicación. Entonces tenemos dos valores A, B, vemos que los valores A, B son iguales, ¿cierto? Es decir que de esta forma, ya sea creciente o decreciente, en estos dos puntos vamos a llegar al mismo valor de imagen, ¿cierto? Respecto al eje Y. Y en algún momento aquí existe un C de tal manera que evaluado en la derivada es 0. Ahora, nosotros conocemos que esto de acá mismo, ¿cierto? Significa que C es un punto de inflexión, ¿no? En el caso del segundo dibujo, ¿cierto? Nosotros notamos aquí que tenemos un cambio en la curva, sin embargo, de la misma manera tenemos dos puntos, ¿cierto? Tanto bueno, en este caso se identifican como el máximo local o el mínimo local, ¿cierto? Pero de todas maneras vemos que aquí, en este punto máximo, existe un cambio, o de otra manera podemos decir también que en este punto C, ¿cierto? La recta tangente es horizontal, ¿cierto? Entonces recordemos que como la primera derivada en el valor era la recta tangente como aplicación geométrica, entonces en este caso que nos dé 0, es decir que la pendiente, ¿cierto? Es nula en el fondo de horizontal. Y bien, entonces vamos a probar este teorema. Tenemos demostración. Voy a bajar un poquito. Bien, entonces por hipótesis, tenemos que f es continua en este intervalo cerrado. Recordemos entonces que si f es continua en un intervalo cerrado, por el teorema del valor extremo, entonces por el teo punto, vamos a abreviar teorema, del valor extremo, que nos decía este teorema, que si una función era continua en un intervalo cerrado, entonces alcanzaba los valores extremos, es decir, su máximo y su mínimo dentro de este intervalo. Entonces, por el teorema del valor extremo, f alcanza su máximo, máximo y mínimo valor, ¿cierto? En el intervalo. ¿Cuál intervalo? Intervalo AB. Entonces, ¿qué es lo que significa esto en el fondo? Si lo escribimos, digamos, de manera, vamos a decir que existen dos valores. Perdón. Es decir, existen dos valores, vamos a llamarle C como sub 0 y C sub 1 en este intervalo, A, B cerrado, tal que, o de tal forma que entonces uno es el mínimo y el otro es el máximo. Entonces vamos a decir que C sub 0 es el mínimo y C sub 1 es el máximo.
Eso quiere decir que f evaluado en c sub 0 es menor que f de x para cualquier x, ¿cierto? Y a la vez que tenemos que f evaluado en c sub 1, como es el máximo, es mayor que que f de x para cualquier x. Entonces se cumple esta desigualdad para cualquier x dentro de este intervalo. Vamos a dejar el intervalo cerrado, ¿cierto? Porque eh, tanto el C sub 0 como el C sub 1 son considerados dentro del intervalo cerrado A, B, lo que quiere decir que pudiese ser los extremos, ¿cierto? Pudiese ser A y B a la vez, y digamos, esta sería, cumpliría con ser la igualdad directamente. Bien. Bueno, vamos a tener aquí varias ocasiones. Entonces, vamos a decir I1 por I sub 1, si consideremos el primer valor, C sub 0, en este intervalo, pero ahora abierto, es decir, vamos a ver las posibilidades. Vamos a ver primero si está en el intervalo abierto y después vamos a ver si es que es A o B, qué es lo que sucede en el fondo para ir probando todos los casos. Entonces, si C sub 0 pertenece a este intervalo, pero ahora vamos a decir que es abierto, por teorema de Fermat, entonces recordemos que nos decía que si era un valor extremo, entonces la derivada evaluada en este punto era 0, ¿cierto? Entonces la derivada evaluada en C sub 0 es 0. Ahora, de la misma forma, análogamente, para C sub 1, ¿cierto? Si C sub 1 pertenece a este mismo intervalo, pero esta vez abierto, por el mismo teorema de Fermat, lo que nos implica entonces que la primera derivada de esta función evaluada en este valor C sub 1 es 0. O es solución, ¿cierto? Ya, entonces, en este caso se cumple lo que queremos buscar y sería como la situación más o menos sencilla. La segunda oportunidad sería ver que no están en el intervalo abierto, ¿cierto? Ya, entonces, ahora si tanto C sub 0 como C sub 1 no pertenecen a este intervalo abierto, recordemos que en un principio escogimos estos valores, el teorema del valor extremo nos asegura que estos valores existen en este intervalo cerrado. Entonces, primer caso, consideramos que existen en el intervalo abierto. Segundo caso, que no existen en el intervalo abierto. Por lo tanto, no tienen otra oportunidad que ser los extremos, ¿cierto? Tanto el A o el B. Entonces, el C sub 0 es A o el C sub 0 tiene que ser B, ¿cierto? Vamos a decir aquí entre paréntesis, porque sería, no acá, análogamente, entonces, análogamente con C sub 1, ¿cierto? Entonces, también solo puede ser A o bien puede ser B. Este es un O para no confundir ahí con un 0. Bien, entonces, como hipótesis, recordemos las tres hipótesis, utilizamos la continuidad. Bueno, la derivabilidad todavía no la hemos usado, pero tenemos esta, que f de A igual a f de B, ¿cierto? Bien, entonces vamos a utilizar eso como f de A es igual a f de B por hipótesis. Entonces, ojo acá, tenemos las posibilidades de que C sub 0 sea A o bien sea B, ¿cierto? Entonces, si lo evaluamos la función, tenemos ya una igualdad. Entonces, ¿cuáles son nuestras posibilidades? Que f evaluado en C sub 0 sea igual a f de A, o bien que sea igual a f de B, ¿cierto? Porque ya C sub 0 va a ser A o bien va a ser B. En el caso de que sea cualquiera de los dos, vamos a tener esta igualdad entre las tres funciones, dado que estas dos ya son iguales, ¿cierto? Y así, si se cumple esto, como f de b igual a f de a, tenemos de todas formas la tercera igualdad ahí. Bueno, ahí sí. Y por otro lado, y de la misma manera para c sub 1. Entonces, como c sub 1 es a o bien es b, entonces si lo evaluamos la función va a ser lo mismo que evaluar la función en a, o bien por el otro lado va a ser lo mismo que evaluar la función en b, y cualquiera de los dos casos que cumplen, vamos a tener estas tres igualdades, ¿cierto? Debido a que
f de A es igual a f de B por hipótesis. Entonces, recordemos que las hipótesis se asumen como verdaderas, ¿cierto? Bien. Luego, entonces por el valor extremo, ¿cierto? Recordemos que teníamos esta desigualdad, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esta desigualdad. Bueno, en vez de copiarla, vamos a escribirla. Entonces, esta desigualdad nos decía que f de x, que f de x, para cualquier x, ¿cierto? Estaba entre estos dos valores. Estaba entre, bueno, de f de c sub 0, f de c sub 1, en este caso. Pero sabemos que, bien, este puede ser f de a, c sub 1, en ese caso también igual a f de a, ¿cierto? Bueno, análogamente podemos haber escogido f de b, ¿cierto? Porque tenemos esta igualdad entre los tres, entonces podemos quedarnos solo con aquella igualdad, de esta manera también por esa misma igualdad. Ahora, ¿por qué uno escoge acá f de a en vez de f de b? Porque si tenemos una desigualdad y que ambos extremos son la misma función, tanto como por el teorema de acotamiento, ¿cierto? Que era la misma aplicación, a f de x no le queda otra opción que ser igual a f de a, ¿cierto? Es la única forma que se cumpla esta desigualdad, vamos a denominar como triangular en este caso. Y recordemos que esto se cumplía para cualquier x perteneciente a este intervalo cerrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir nosotros? Que f de x es igual a f de a. ¿Qué sucede si f de x para cualquier x, esto recordemos que es para cualquier x dentro de este intervalo cerrado? Si f de x para cualquier x es igual a f evaluado en a, donde a es un valor, significa entonces que la función para todos los valores va a tener exactamente la misma imagen, ¿cierto? Por lo tanto, f es una función constante. Recordemos que una función constante, ¿cierto? Es cuando su imagen es solo una cosa. Constante, ahí sí. Y si una función es constante, ¿qué sucede al derivarla? Al derivarla y evaluarla en cualquier valor, nos da 0, ¿cierto? Entonces recordemos que es constante significa que nos da un número, ¿no? Y esto se cumple para cualquier c que esté dentro de este intervalo. Ya, y ahí hemos obtenido lo que buscábamos, ¿cierto? Que existe este c tal que evalúa la primera derivada 0. Ahora, ganamos más que eso, ¿cierto? Ganamos que para cualquiera que se encontrara dentro de este intervalo abierto, esto iba a suceder. Ahora, claramente acotando este intervalo abierto, ¿cierto? Bien. Vamos a ver si estaba el ejemplo antes o después. Allá. Observación. Entonces vamos a hacer un par de observaciones. Como observación, la importancia de las hipótesis que necesitamos. Recordemos que eran tres, ¿cierto? La continuidad, la diferenciabilidad y la igualdad de las funciones. Entonces, en este caso, la importancia de que necesitamos que la función sea continua en este intervalo cerrado se muestra en el siguiente ejemplo. Entonces, consideremos una función definida en este intervalo cerrado, aquí que presenta este gráfico, ¿cierto? Con la igualdad entre f de a y f de b, que son los extremos digamos, de este intervalo cerrado. Entonces ahí tenemos, y con un puntito aquí abajo, ¿cierto? Entonces, en este caso, recordemos que esto que era lo que representaba la pendiente, ¿cierto? Cuando introducimos a derivada, recordemos que cuando estábamos recién viendo derivada, antes de eso vimos el límite de esta función. Y era porque esto se aproximaba a la pendiente de la recta, ¿cierto? O bien de la curva. Entonces, en este caso, esta diferencia f evaluado en b menos f evaluado en a sobre b menos a es 0, ¿ya? Pero no existe un valor de tal forma que el valor de la derivada sea 0. ¿Ya? Entonces, aquí, en este ejemplo, digamos, ¿qué sucede si miran este gráfico? Es por la continuidad, ¿cierto? Aquí tenemos un salto. En el siguiente caso,
la importancia de la hipótesis de que f sea derivable o diferenciable en este intervalo abierto, lo podemos considerar como la función aquí graficada. Bueno, obviamente vamos a notar que por el gráfico dado, ¿cierto? Hay problemas de la derivabilidad o diferenciabilidad. ¿Y por qué sería? Por los límites laterales, ¿cierto? Recordemos que cuando habían puntas, agujeros o saltos, íbamos a tener ese problema. Entonces, en este caso, tampoco existe SC, ¿cierto? Pues f no es diferenciable en todo el intervalo porque vemos que aquí tenemos el problema de los límites laterales, ¿cierto? Que sería en esta punta del gráfico que se ahí presente. Entonces, antes de pasar al siguiente, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Entonces, vamos a ejemplo. Entonces, demuestre que f de x igual x cubo más x menos 1 tiene exactamente una raíz real. Solución. Entonces, solución, de la misma forma que ustedes aplicaban, ¿cierto? Vamos a utilizar primero el teorema de Bolzano. Vamos a escribir ahí la solución con negrito. Y entonces, como la función dada, tenemos la función, recordemos que teníamos que buscar valores que evaluados tuvieran un cambio de signo, ¿cierto? Entonces, en este caso, dada la función, es más o menos fácil darnos cuenta que nos sirve. Bueno, recordemos la hipótesis, como f es polinomial, entonces es continua. Y si es continua, podemos aplicar Bolzano, ¿cierto? Y además, ¿qué tenemos? Que si evaluamos la función en 0, 0, 0, nos queda menos 1, ¿cierto? Sabemos que menos 1 es negativo. Lo evaluamos en 1, entonces nos queda 1 al cubo más 1 menos 1, nos queda 1 positivo, ¿cierto? Es decir, esto es mayor que 0. Encontramos el cambio de signo, nuestro intervalo es pequeñito, ¿cierto? 0, 1. Pero tenemos la hipótesis entonces de aplicar teorema Bolzano, o teorema del valor intermedio. Entonces, por teorema de Bolzano, f tiene al menos una raíz real. Entonces ahora tenemos que probar la unicidad, ¿cierto? Y sin, bueno, sin aplicar, digamos, lo mismo que habían utilizado en la prueba. Inyectividad de la función, ¿cierto? Que fuera creciente y cosas por el estilo. Bueno, de hecho, de esta forma, con tener un x cubo ahí ya no podemos aplicar exactamente lo mismo. Entonces, para aplicar el teorema de Rolle, necesitamos las tres hipótesis, ¿cierto? Continua, diferenciable. Bueno, en este caso sabemos que es polinomial, ya tenemos que es continua. De la misma manera, como sabemos que es polinomial, no hay problema con que es diferenciable. Y la tercera hipótesis que nos faltaba era que evaluado en dos valores, dentro de este intervalo en el cual sigue siendo continuo y diferenciable y todo, fuesen iguales, ¿cierto? Un f de a igual a f de b, eso es lo que nos faltaría ver. Entonces lo que uno hace para probar que tiene exactamente una raíz real, uno supone lo contrario. Y vamos a tener que llegar a una contradicción, ¿cierto? Digamos, este es un ejercicio muy aplicado en matemáticas generalmente para las demostraciones. Entonces, suponemos, o supongamos, que f tiene dos raíces. Vamos a llamarle a y b, respectivamente. ¿Qué significa esto? Es decir, como tiene de raíces, significa que si f lo evaluamos en a, es 0.
y de la misma forma f valorado en b, ¿cierto? Porque ambas son raíces de la función. Entonces ahí tenemos nuestra hipótesis. Ahora, ojo, recordemos que estamos probando por absurdo, en el caso de que aquí, entonces estamos suponiendo lo contrario, ¿cierto? Entonces aquí probamos, o probaremos, por reducción al absurdo. ¿Qué significa esto? Uno supone lo contrario, ¿cierto? Recordemos que hay varias formas de probar. Esto vamos a hacer un pequeño resumen aquí, algo de lógica. Generalmente las demostraciones que llevamos, como el del teorema de Rolle, ¿cierto? Son de A implica B, es decir, tenemos acá nuestra hipótesis y mediante lógica y deducción vamos a llegar a nuestra tesis, ¿cierto? Bien, entonces en el caso de reducción al absurdo, ¿qué es lo que uno hace? Uno supone lo contrario. Entonces si de A tenemos que llegar a B, suponemos que no se cumple B, suponemos no B, ¿cierto? Y deberíamos llegar entonces a que no A. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Nosotros suponemos lo contrario a lo que tenemos que llegar y deberíamos llegar a alguna contradicción con las hipótesis. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? A que no se puede suponer lo que hemos supuesto. ¿Ya? Por lo tanto, de forma directa se prueba lo que buscamos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Vamos a probar por reducción al absurdo, vamos a suponer lo contrario. Como necesitamos probar que tiene solo una raíz real, vamos a suponer que tiene dos. Podemos suponer que tiene más, pero con dos es suficiente. Entonces vamos a suponer que tiene dos y en algún momento deberíamos contradecir algunas de las hipótesis. Algunas de las hipótesis ya sea del teorema de Rolle, ¿cierto? O con respecto a la función que hemos obtenido. Ya, entonces, para aplicar el teorema de Rolle, vamos a reunir estas condiciones. Entonces la condición 1 de continuidad la tenemos, ¿cierto? Porque acá ya estuvo argumentada por ser polinomial la función, sabemos que es continua dentro de todo R, ¿cierto? Entonces, en este caso nuestro intervalo A, B sería, de hecho vamos a agregar esto. Entonces, como es polinomial, entonces f es continua en todo R. Lo que significa en el fondo que es continua entre el menos infinito y el infinito, ¿cierto? Así que ahí no hay problema para nada. Tenemos que f de A igual a f de B. Estamos suponiendo que son cualquier valor. Entonces ahí tenemos la segunda condición. Bueno, era la tercera condición, ¿cierto? Y nos falta que sea diferenciable. Pero en este caso tampoco hay problema porque es polinomial, ¿cierto? Entonces, como f es polinomial, es derivable, al menos un par de veces, ¿cierto? En este intervalo abierto A, B, en este caso derivable en todo R, y tenemos que es continua, ¿cierto? Como ya dijimos allá arriba, entonces en todo R, es decir, en particular va a ser continua entonces en este intervalo cerrado, porque ya lo es en todos los reales. Entonces en cualquier pedacito más pequeño que todos los reales va a seguir siendo continua. Entonces, bien, hemos reunido las tres hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, por teorema de Rolle, que era lo que nos decía, que existe entonces un valor C, ¿cierto?, dentro de este intervalo, de tal manera, tal que la primera derivada de la función evaluada en C es 0. Voy a dejar un poquito así. Ya, entonces, es decir que existe un valor dentro de estas dos raíces tal que la primera derivada es 0. Entonces, ¿y en qué momento llegamos a la contradicción? Pero, la primera derivada, sabemos que f es diferenciable, entonces podemos determinar su primera derivada. Tenemos la función x cubo más x menos 1, la derivada entonces sería 3x cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, su primera derivada, 3x cuadrado más 1. ¿Y qué sucede con este valor? Bueno, entonces aquí notamos abajito, antes de agregar cualquier cosa, vamos a argumentar que x cuadrado, sabemos que esto es positivo, ¿cierto? Es mayor o igual a 0 para cualquier x real. Entonces, esto de acá es positivo, es decir que en el peor caso va a ser 0. Y si fuese 0, nos da 1 como mínimo valor.
Lo que quiere decir entonces que la primera derivada va a ser mayor o igual que 1, porque el mínimo valor que va a obtener para cualquier x real va a ser ese. Entonces esto va a ser en particular para cualquier valor dentro de este intervalo a, b, que sería un subconjunto de R, ¿cierto? Por lo tanto se sigue cumpliendo esta desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿O en qué recae la contradicción? De que C es un valor que está dentro de este intervalo. Pero nosotros vimos que la derivada evaluada en cualquier elemento de este intervalo es mayor o igual que 1. Entonces ahí está nuestra contradicción. Nuestra contradicción entonces es que la derivada evaluada para cualquier x es distinta de 0. Entonces aquí está la contradicción. Generalmente uno lo expresa de esta forma, ¿cierto? Bueno, hay varias formas de expresar la contradicción, con flechitas así entre ellas. La otra forma es como un rayo hacia abajo, ¿ya? Y con la palabra contradicción en realidad. Contradicción. Contradicción, entonces. Entonces, ¿qué es lo que contradecimos? El teorema de Rolle nos lleva a una contradicción respecto a los valores que obtiene la primera derivada. Entonces, como era por método absurdo, nosotros supusimos esto, por lo que no se puede suponer lo supuesto, o asumir los supuestos, ¿cierto? En tanto, f no puede tener dos raíces reales. Es decir, o digamos por lo tanto, f tiene una única raíz real. Bien, entonces así hemos probado que existe una única raíz. Bueno, como notará, entonces la primera parte de ver que existe al menos una raíz real es análoga a lo anterior que habíamos visto ya, ¿cierto? Por teorema de Bolzano, buscamos dos valores tales que hagan un cambio de signo y eso nos asegura que existe al menos una de ellas. Y para la unicidad de la raíz, aplicando lo que hemos visto, como el teorema de Rolle nos da esta igualdad y nos asegura que existe un valor tal que la derivada sea cero, en ese caso, eso nos permitió a nosotros llegar a la contradicción. Ahora, claramente, ojo, que depende de la naturaleza de la función dada, ¿cierto? Si la aplicabilidad del teorema de Rolle, en generalidad siempre, o la mayoría de las veces, se permite utilizar si cumple las tres condiciones. Entonces, necesitamos, ¿cierto?, armar las tres condiciones, en este caso del teorema de Rolle. Ver que sea continua, que sea diferenciable, ¿cierto? Ahora, ojo, porque la continuidad la mayoría de las veces debería venir regalada, porque para aplicar Bolzano necesitamos que también sea continua. Entonces es casi una hipótesis, digamos, entre comillas, de regalo. Había que ver que puede ser diferenciable en ese intervalo y la igualdad de las dos funciones. Entonces en este caso se supuso, ¿cierto?, que existían dos raíces, en el caso de que hay que probar que existe solo una, y así. Ahora, ¿cómo sería en este caso? Un ejemplo del otro tipo. Supongamos para un ejemplo, demuestre que tal función tiene dos raíces reales. Bueno, la primera parte sería lo mismo, ¿cierto? Está Bolzano. Y después, ¿cómo probarían que tiene solo, bueno, que tiene dos y no una? En el caso de que uno quiera aplicar rol, bueno, o lo hace directamente si tiene la hipótesis, o por el contrario, supone que tiene solo una. Suponemos que existe una única y deberíamos llegar a una contradicción. Lo que quiere decir es que entonces no tiene una única, ¿ya? Y ahí habría que tener más ojo después para ver cómo poder concluir el que tiene dos, ¿cierto? Y no tres. Bien, entonces aquí tenemos ya una nueva aplicación. Entonces se enuncia el teorema del valor medio. Luego de esto, si usted tiene alguna observación ahí en el cual se recalca principalmente el hecho de que no se debe confundir con el teorema del valor intermedio, ya sobre todo teniendo en cuenta la hipótesis que necesitamos tener para aplicar este teorema.
Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Si f es una función continua en un intervalo cerrado, como b, la función es derivable en este mismo intervalo abierto, a como b, existe un número, un valor c en este intervalo abierto, de tal forma que la primera derivada de la función evaluada en c es igual a esta diferencia. F de b menos f de a sobre b menos a. Ahora, recordemos nuevamente que esto de acá, ¿cierto? No es lo que nos expresa la pendiente, ¿cierto? De una función, de una recta. Y recordemos que esto también salía ahí por la ecuación de la recta, ¿cierto? La pendiente de la ecuación de la recta. Que, bueno, ahí pueden en realidad mirar nuevamente la primera clase que vimos de derivada, ¿cierto? Que era cuando hacíamos los dibujitos, la recta tangente, y ahí vimos en el fondo de dónde aparecía este tipo de forma. Ya, para no repetir eso que ya lo hemos visto. Entonces, para esta demostración vamos a utilizar, dada una función como esta, entonces aquí, ojo con el dibujito, tenemos una función y o f de x, ¿cierto? En este intervalo a, b, entonces sus puntos extremos serían este a mayúscula y este b mayúscula como puntos. Entonces tenemos esta la función de aquí de negro. ¿Y qué es lo que se considera? Se considera una recta secante, es decir, que corta a esta curva en dos puntos, en estos dos puntos extremos, en A y B. Entonces es una recta, por lo tanto, como es lineal, ¿cierto? Sabemos que la pendiente va a ser de esta forma. Entonces aquí notemos que este tramo, la función, digamos, que puede representar este tramo, se establece de esta forma. F es valor en A, entonces tenemos acá A, ¿cierto? Y el f de A nos va a dar un valor, bueno, en este caso sería el valor de ahí, y tenemos la pendiente entonces de esta curva, y la distancia de x y a, ¿ya? Que sería esta parte de acá. Y luego de eso, obteniendo eso, entonces, como vamos a usar ese tipo de función para la demostración, era necesario ahí tener este dibujito. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la demostración del teorema del valor medio? Aplicando el teorema de Rolle. Entonces, aplicaremos el teorema de Rolle a una nueva función. Vamos a llamar a esta nueva función g de x. Y la vamos a definir definida como la diferencia entre la función y la recta secante, es decir, la figura de ahí. Ah, diablos. Secante. Vamos a llamarle a como b ya. Ahora como es recta, ¿cierto? Y esta recta como b. Por la imagen, ¿cierto? Vimos que esta recta secante tenemos esta forma. Por lo tanto, lo que quiere decir es que nuestra g de x es la función menos esta recta secante. Entonces, en el fondo aquí, ojo, si aplicamos el menos de esto, entonces es como un menos todo esto, ¿cierto? Por lo tanto, se distribuye el menos al menos f de a y acá, ¿cierto? A la suma. Por lo que tendremos f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. Y entonces, esa es nuestra función. Y a esta función vamos a aplicar el teorema de Rolle. Ya, para ello, observemos lo siguiente. Es decir, notemos que ¿qué sucede si g lo evaluamos en a? Entonces, bueno, lo vamos a escribir todo mejor ya. Si g lo evaluamos en a, vamos a tener que reemplazar todos los x por el a, ¿cierto? Entonces vamos a tener f de a menos f de a menos f de b menos f de a, b menos a, factor de el x, ¿cierto? Lo reemplazamos por a, menos a. Entonces notamos que f de a menos f de a se eliminan y tenemos acá la pendiente multiplicada por a menos a, que es 0. Entonces todo lo que esté multiplicado por 0 es 0. Lo que quiere decir en el fondo es que g evaluado en a es 0. Muy bien.
Entonces vamos a hacer lo propio evaluando G ahora en B. Si G lo evaluamos en B, entonces nuevamente vamos a reemplazar lo X por B, ¿cierto? Entonces tenemos F de B menos F de A menos F de B menos F de A, B menos A. Y acá tenemos X que lo reemplazamos por B menos A. Y entonces notamos, podemos simplificar aquí B menos A con el denominador, ¿cierto? Entonces nos va a quedar F de B menos F de A menos F de B menos F de A, ¿cierto? Y aquí, ojo, porque aquí hay un paréntesis, ¿cierto? Entonces, este F de B se nos va a ir con este F de B, menos F de A, menos por menos es más, entonces esto nos va a quedar positivo, ¿cierto? Se nos van a eliminar también, lo que quiere decir es que G evaluado en B también es 0. Entonces, perfecto, hemos encontrado dos valores, que evaluado en A y evaluado en B nos da el mismo valor. Entonces ahí cumplimos con una de las hipótesis del teorema de Rolle. Y que es justamente lo que nosotros buscamos, ¿no? Ya, entonces tenemos que G evaluado en A es lo mismo que 0, es lo mismo que G evaluado en B. Muy bien. Necesitamos entonces ahora asegurar la continuidad de la función. De esta función, ¿cierto? Y eso es más o menos claro. Ahora, ¿por qué es más o menos claro? Porque la hipótesis nos decía que f ya era continua. Entonces, f de acá es continuo. Este es continuo, esto acá es continuo. Y lo único que nos queda es un x menos a. Un múltiplo de esta cosa. Pero x también es una función polinomial, solo que es de grado 1, ¿cierto? Por lo tanto, como una función de grado 1, y sabemos que las polinomiales son continuas en todo R, entonces todo g de x es continua. ¿Sí? Entonces vamos a decir que además g es continua en A, B. Pues f lo es. Y la función polinomial de primer grado lo es. Que sería por el x de ahí, ¿cierto? Como todos los que tenga involucrado un f no hay ningún problema. Y acá tenemos un x, ¿cierto? Que sería única variable. Entonces eso es una función polinomial de primer grado. En el fondo por composición, productos, suma, ¿cierto? De cosas continuas, sabemos que es continua y ahí no hay ningún problema con eso. Bien. Ahora, ¿qué sucede con la derivabilidad? Exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque ya sabemos la naturaleza de estas funciones, que son polinomiales, lo que nos permite asegurar entonces su derivabilidad. Entonces también G es derivable. Vamos a decir, pues, F lo es. Y exactamente el mismo argumento, ¿cierto? Y la función polinomial de primer grado también lo es. Entonces aquí voy a hacer un poquito de trampa y voy a copiar esta cosa para no tener que escribirla, no. Ya. Entonces la función polinomial de primer grado lo es. Entonces tenemos la continuidad, tenemos que es derivable, tenemos la igualdad de las dos funciones, cumplimos la hipótesis, ¿cierto? Entonces dado que G satisface, recordemos que hay que satisfacer primero las condiciones del teorema para poder aplicarlo, ¿cierto? No aplicarlo porque nos gustaría que así fuese nomás. Las condiciones del teorema de Rolle, es decir, o entonces mejor, porque como ya lo aplicamos, ya sabemos qué es lo que nos permite, asegurar entonces que existe un valor, vamos a llamarle C todavía, como no hemos ocupado C en este, lo podemos reutilizar, en este intervalo, de tal manera que la primera derivada evaluada en C es 0, ¿cierto? Entonces es lo que nos dice Rolle. Perdón, ya no estamos aplicando la costumbre, ¿cierto? La función es G. Casi.
Entonces G es la que satisface las condiciones. Entonces G, la primera derivada de G es 0. Evaluado en este valor, ¿cierto? Entonces tenemos 0 igual a G' evaluado en C. Ya. Pero sabemos entonces que la función G es derivable, ¿cierto? Por ser polinomio, digamos, composición, suma y producto de funciones derivables. Entonces nuestra función G, que estaba acá definida, la podemos derivar. Vamos a derivarla entonces. Ya, entonces aquí quiero asegurarme de que todos siguen la derivación. Entonces vamos a derivarla, digamos, aquí verbalmente y luego la vamos a reescribir, ¿ya? Para que estemos de acuerdo. Entonces, si derivamos todo, derivamos respecto a x, acá nos va a dar lo que queremos, ¿cierto? G' de x. Y si derivamos acá respecto a x, recordemos que f evaluado ya en un valor real a y b del intervalo son números, por lo tanto pasan a ser constantes, ¿cierto? Es decir, que lo que nos va a competir derivar va a ser f de x y lo que involucra al x de acá. Entonces, como tenemos la pendiente multiplicada un binomio, vamos a distribuir nomás, ¿cierto? Entonces, es decir, la pendiente acá la vamos a multiplicar por x menos la pendiente acá multiplicada por a. A pesar de que tenemos un menos acá, ¿cierto? Ahí lo distribuimos, entonces el último nos va a quedar positivo. Entonces, ojo, nos va a quedar, lo único que depende de x vamos a tener que derivar. Entonces, f de x no depende de x, y de acá solo cuando distribuimos el primer producto. Es decir, la pendiente multiplicada por x. ¿Ya? Entonces, si derivamos respecto a x, la función f de x nos va a quedar simplemente f' de x, ¿cierto? Porque no sabemos f. Y acá, cuando derivemos todo esto multiplicado por x, recordemos que derivar x es 1, por lo tanto nos va a quedar simplemente la pendiente. ¿Ya? Y ojo, porque nos va a quedar con el menos. Es decir, la derivada de g de x va a ser f' de x menos solo esta pendiente. ¿Sí? Entonces ahora vamos a volver y le vamos a simplemente reescribir la solución. Entonces, era simplemente f de x, pero ojo, porque nosotros estamos evaluándolo en c. Entonces, f' evaluado en c. Menos, y nos iba a quedar la pendiente, que era f de b menos f de a sobre el menos a. ¿Sí? Y entonces esa es nuestra derivada. Ahora, nos olvidamos de esta parte de aquí y nos quedamos con que 0 es igual a esto. Entonces, como acá hay restando, ¿cierto? Lo podemos pasar de lado. Pasar de lado. Bueno, digamos como corresponde, ¿cierto? Vamos a sumar entonces el inverso aditivo de esta parte, por lo que obtenemos entonces que f' de c, es decir, esto va a ser igual a f de b menos f de a, b menos a. O bien, equivalentemente, ¿cierto? Si como esto sabemos que es real, no hay problema esta cosa, tenemos que f de b menos f de a, perdón, voy a reescribir esta última parte, ahí sí. Entonces, que f de b menos f de a, es decir, esto es igual a f' de c multiplicado entonces con el denominador, ¿cierto? Que sería lo mismo. Son formas análogas en las cuales se van a encontrar en los textos. De hecho, en el Stuart, el teorema se presenta justamente de estas dos formas, ¿ya? Porque claro, son equivalentes, ¿cierto? Después se multiplicar ese hacia acá y listo. Entonces, hemos probado así el teorema del valor medio, uno que tiene un montón de grandes aplicaciones en realidad, ¿ya? Y nuevamente recalco, tratar de no confundir ahí con el teorema del valor intermedio. ¿Ya? Entonces, ahora siguiente, las observaciones que nos da el teorema del valor intermedio. Entonces, como el teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio, y no se debe confundir con el teorema del valor intermedio, ya, visto en clases anteriores, que se aplica a funciones continuas. Entonces recordemos, ahí tenemos teorema del valor intermedio, que es con funciones continuas, y aquí necesitamos tres condiciones, y una de ellas es que sea derivable. Entonces necesitamos más condiciones para el teorema del valor medio que del valor intermedio. Bien, el teorema del valor medio nos afirma entonces que existe un valor en este intervalo abierto, tal que la tangente de la curva
f de x en este punto C, f evaluado en C, es paralela a esta cuerda, o digamos a esta secante, determinada por los puntos de los extremos, ¿cierto? A evaluado en f de A y B evaluado en f de B. Entonces, en otras palabras, el teorema del valor medio es una versión oblicua del teorema de Rolle. ¿Sí? Entonces aquí el dibujo nos deja más o menos claro. Recordemos que cuando hablemos de oblicua, ¿cierto? Es una recta inclinada, lineal pero inclinada. Es decir, que no es paralela ni al eje X ni al eje Y o eje Y. Otra observación entonces que el teorema del valor medio nos permite obtener resultados que asocian propiedades de la función con propiedades de su derivada. Y esas son las que vamos a ver a continuación. Entonces, una de ellas es el siguiente corolario, aunque bien en el Stuart, si no me equivoco, se presenta como teorema. Entonces, este corolario dice que si la derivada, la primera derivada de x es 0 para todo x en este intervalo abierto, entonces la función es constante en este intervalo cerrado. Entonces, si f' de x es igual a 0 para todo x en a, b abierto, entonces f es constante en a, b. Ahora, recordemos cuando hablamos de funciones constantes, ¿cierto? Un ejemplo de función constante, no sé, pues f de x igual 1, ¿cierto? Es decir, ¿por qué es constante? Porque para cualquier x que le ingresemos a la función nos da siempre el mismo valor. Entonces el gráfico es una recta. Entonces ahí recordemos que teníamos monotonía, ¿cierto? Entonces vamos a probar, y como bien decía, eran aplicaciones que podemos concluir respecto al teorema del valor medio. Entonces consideremos C un valor entre A, B abiertos, un C un valor cualquiera, es decir, arbitrario. Sabemos que la función es diferenciable, ¿cierto? Porque tenemos ya la condición aquí de que la derivada es 0, entonces tiene que ser diferenciable o derivable. Entonces, ¿dónde es derivable? En este intervalo abierto, B, ¿cierto? Si es derivable en este intervalo abierto A, B, y escogimos C, un C que está dentro de A, B, quiere decir que entonces f va a seguir siendo derivable, por ejemplo, en C, B, ¿cierto? Porque C está dentro de este intervalo, por lo tanto, si es derivable en A, B, va a ser derivable en un intervalo más chiquitito. Ahora, lo que quiere decir esto en el fondo, si lo representamos con una recta numérica, supongamos, aquí tenemos el intervalo, aquí está el A, aquí está el B, entonces estamos diciendo que existe un C aquí adentro, supongamos acá, C. Por lo tanto, si ya es derivable en todo este intervalo, con mayor razón va a ser derivable en este intervalo más pequeñito, ¿cierto? Ya. Y nos dicen, ¿cierto?, de que esta derivada es 0 para cualquier x que está en este intervalo abierto. Entonces, sí que para cualquiera que escojamos acá, supongamos ese x de ahí, también va a seguir siendo derivable en este intervalo. Entonces, en particularidad, f es diferenciable en este intervalo x, c. Pues lo es, podemos asegurar esto, pues lo es en a, b. Entonces, como es continua, además, por ser derivable, ¿cierto? Entonces es continua. Y es continua en x, c cerrado, porque es continua en a, b. Entonces ahí vamos ganando la hipótesis, ¿cierto?, que nos permiten aplicar estos teoremas. Por el teorema del valor medio, que vamos a abreviar TVM, también en el texto recordemos que el teorema del valor intermedio a veces se puede encontrar como TVI, ¿ya? Entonces ahí nuevamente también para guardar la no confusión respecto a esos temas. Entonces por teorema del valor medio, ¿qué es lo que ganamos? Que existe un valor, como ya elegimos C, vamos a llamarle M, para no poner D. Entonces vamos a decir que existe un valor M dentro de este intervalo x, c en este, ¿cierto?, donde es continuo y diferenciable, de tal forma que f' evaluado en este valor que existe, que ahora es M, es igual, ¿y qué nos decía?
que había una diferencia aquí entonces de f evaluado en estos dos valores, ¿cierto? De x, xc. Ahora aquí, si esto es c menos x o x menos c, en el fondo es exactamente, bueno, el valor no va a ser el mismo, ¿cierto? En el caso que nos dice negativo, pero en realidad aquí sería que cambiar c y x de lugar y nos da exactamente lo mismo. Ya, entonces, como por hipótesis, vamos a subir un poquito, recordemos que la derivada para cualquier elemento dentro de este intervalo abierto es 0. Entonces, como m está dentro de este intervalo, y este intervalo está dentro del intervalo AB, también va a ser 0 si evaluamos en m, ¿cierto? Entonces, como f' evaluado en m es 0, entonces tenemos que 0 igual a esto de acá, ¿cierto? Entonces, el denominador, ¿cierto? Si multiplicamos por el inverso del denominador, es decir, multiplicamos por x, c, como esto es 0, va a seguir siendo 0 y nos va a quedar solo el numerador de acá, que es f de x menos f de evaluado en c. Entonces, como 0 es igual a esta diferencia, sumamos f evaluado en c, ¿cierto? A ambos lados de la igualdad, y nos queda entonces que f evaluado en c es igual a f evaluado en x. Para no decir de otra forma que pasamos sumando, ¿cierto? Como abuso de lenguaje, recordemos. Entonces, como x y c estaban en este intervalo abierto, y además eran valores arbitrarios, es decir, eran escogidos al azar, entonces, si cambiásemos ciertos valores por cualquier otro, seguiría cumpliéndose exactamente lo mismo. Y si tenemos entonces que dos valores arbitrarios son iguales, para cualquier valor arbitrario, la única opción que tenemos entonces es que la función es constante en este intervalo general a, b, dado que estos valores fueron tomados arbitrariamente en este intervalo. Ahora, en el texto, ustedes podrán revisar ahí la demostración y notarán que en el orden en el que lo establecen es diferente. De todas maneras, les recomiendo que lo observen. ¿Y en qué recae esa diferencia? Es que acá van a escoger simplemente dos valores, supongamos c, d, tal que uno sea mayor que el otro, porque supongamos c mayor que d. Y establecemos exactamente la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, y acá lo que íbamos a llegar entonces a esta desigualdad, que f evaluado en uno es igual al otro, y como uno es mayor que el otro, y las imágenes ciertas son iguales, ¿qué es lo que sucede entonces? Que la función es constante, porque obtienen exactamente los mismos valores. Ya, entonces ahí hemos demostrado este corolario, entonces, que nos dice que si la primera derivada es 0 para cualquier elemento de un intervalo, entonces en ese intervalo la función es constante. Entonces no estaba el enunciado del segundo corolario, pero hay otro corolario. Entonces, corolario, bueno, no tenemos números. Si f y g son dos funciones diferenciables, o derivables, ¿cierto? Diferenciables en a, b, y tenemos que f evaluado en x es igual a g' evaluado en x, es decir, las primeras derivadas de las dos funciones son iguales para cualquier elemento en este intervalo abierto como b, entonces f es igual a g más una constante. Entonces con c real. Entonces aquí entre paréntesis significa esto que es constante. O en el fondo que es un número, ¿cierto? Que es un número real. Demostración. Y entonces repasemos la hipótesis. El corolario nos dice que necesitamos tener dos funciones que sean derivables en un intervalo abierto. Además que estas dos funciones derivables, la derivada de estas dos funciones sea iguales para cualquier valor dentro de este intervalo en el cual ellas son diferenciables.
Entonces esto implica que están relacionadas respecto de una constante. Entonces decir que f igual a g más una constante. O en contrario que g es igual a f menos una constante, ¿cierto? Bien. Entonces para la demostración tenemos que... Entonces vamos a considerar aquí esto. Tenemos esta hipótesis, ¿cierto? Tenemos que las derivadas son iguales. Entonces si restamos la g' de x a ambos lados, nos va a quedar f' de x menos g' de x igual 0, ¿cierto? Igual 0. Sin embargo, esto, por propiedades de funciones, no es más que f menos g, la derivada. Recordemos que la derivada respetaba la resta y la suma, evaluada en el valor. Y esto es 0, ¿cierto? Dada la hipótesis de acá. Entonces lo que tenemos en el fondo es que la resta de dos derivadas, o la resta de dos funciones, que sigue siendo una función, la derivada de esta cosa evaluada para cualquier x dentro de este intervalo es 0. Entonces nuevamente aquí recordemos que esto es para todo x en a, b. Vamos a colocarlo aquí abajito. Para todo x en a, b, ¿cierto? Entonces podemos aplicar el corollario anterior. ¿Y cuál va a ser la función que vamos a considerar nosotros? La resta de estas dos. Entonces luego, por corolario anterior, f menos g es igual a nuestra constante con c en r. Porque recordemos que lo que nos decía entonces es que si pasaba esto, de que la derivada de una función evaluada en x para cualquier x dentro de un intervalo abierto era 0, significaba que la función era constante. Es decir, aquí la función es f menos g. Como es constante, significa que son iguales a un valor real siempre. Vamos a llamar ese valor real un c real cualquiera. ¿Sí? Y entonces simplemente como hemos señalado, tenemos aquí la resta de g, entonces sumamos g y listo. Por lo tanto, despejando acá, tenemos f del g más c, donde c es una constante, es decir, un número real. Y así hemos probado entonces el corolario que tenemos enunciado. Bien, entonces con esto cerramos las aplicaciones que teníamos del teorema del valor medio. Está a punto de confundir. Y entonces nos va quedando muy poquito para terminar el programa. Nos queda entonces forma determinada, ¿cierto? L'Hopital, por fin, ahí para aquellos que lo estaban buscando desde el principio del semestre. Y optimización. Entonces los programas de optimización, recordemos que iniciamos el programa hablando de optimización, que servía esto, ¿cierto? Para reducir la solución de ciertos problemas, como producciones de cosas, no sé, reducciones de cosas. Y ahí ya estaríamos listos entonces para cumplir con la fecha de nuestras últimas evaluaciones. Entonces ahora la pregunta, más que respecto al quiz, era que habían señalado que el día de la prueba, que si no me equivoco era al subsiguiente miércoles, habían una de las carreras que tenía prueba el mismo día. Entonces alguno de ustedes si me puede confirmar, si conocen las fechas, que si existe algún choque de evaluación. ¿No? ¿Sí? ¿No? Profe, ¿cuándo va a ser el quiz? El próximo miércoles, ¿cierto? Sí, la fecha La del próxima quiz, semana. claro, la fecha del quiz es el próximo miércoles. Ah, es que nosotros en física tenemos una prueba de introducción a la física. Tienen prueba de introducción a la física ese mismo día, ¿cierto? Sí, Ya.
Ya, eso seguramente fue lo que comentó entonces el profesor Michael, si no me equivoco, dentro de... Ya, sí, porque nosotros estábamos considerando justamente eso, a pesar de que se avisó con tiempo y ahora en el final del semestre es prácticamente muy... bueno, quizás es posible de tener días sin evaluaciones repetidas, pero suponemos que todas las asignaturas también están tomando tanto pruebas, controles o exámenes. En este caso sería para el quiz de la siguiente miércoles, ¿cierto? Y para la subsiguiente, que sería la de la prueba 3, vamos a mirar, sería el 5, creo.